La estructura física de la célula. La célula contiene estructuras físicas bien organizadas denominadas orgánulos. Algunos de los principales orgánulos de la célula son la membrana celular, la membrana nuclear, el retículo endoplásmico, que de este hay dos, el liso y el rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los centriolos. La célula y sus orgánulos están rodeados por membranas formadas por lípidos y proteínas. De hecho, las membranas que rodean a las células y sus orgánulos se conocen como membrana celular. La membrana nuclear y las membranas del retículo endoplásmico, la de las mitocondrias, los lisosomas y del aparato de Golgi, todas ellas forman barreras que impiden el libre movimiento de agua y sustancias hidrosolubles desde un compartimento celular a otro. Las proteínas de membrana suelen atravesar la membrana proporcionando vías o canales que permiten el movimiento de sustancias específicas a través de las membranas. La membrana celular es una bicapa lipídica con proteínas intercaladas, formada casi totalmente por fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. La bicapa lipídica formada por 1 fosfolípidos, 2 esfingolípidos, 3 colesterol. Los fosfolípidos son los más abundantes de los lípidos celulares y poseen una porción hidrosoluble, es decir, hidrófila, que se junta con el agua, que se asocia con el agua, que ama el agua, y una porción que es soluble únicamente en grasas, que esta sería hidrófoba, o que no se lleva con el agua, la repele. Las porciones hidrófobas de los fosfolípidos se sitúan mirándose entre sí, mientras que las partes hidrófilas se sitúan mirando a las dos superficies de la membrana que están en contacto con el líquido intersticial y con el citoplasma celular. La membrana formada por la bicapa lipídica es muy permeable a sustancias liposolubles como el oxígeno, el dióxido de carbono y el alcohol. Es decir, estas sustancias pasan con mucha facilidad, pero actúa como una barrera sólida entre sustancias hidrosolubles como los iones y la glucosa. Flotando en la bicapa lipídica se encuentran glucoproteínas. Hay dos tipos de proteínas de membrana que deberíamos hablar. Las proteínas integrales que salen o protruyen a través de la membrana y las proteínas periféricas que se insertan en la superficie interna de la membrana y no la penetran. Muchas de las proteínas integrales, las que cruzan toda la membrana, proporcionan, en primer lugar, canales estructurales para difundir sustancias hidrosolubles y, en segundo lugar, proteínas transportadoras de varias sustancias. Tercer lugar, las proteínas integrales también actúan como receptores de sustancias. Entonces actúan las proteínas integrales como canales estructurales, proteínas transportadoras y receptores de sustancias. La proteína periférica se insertan con frecuencia en una de las proteínas integrales y normalmente funcionan como enzimas que catalizan o modulan las reacciones químicas de la célula. Los hidratos de carbono se presentan casi invariablemente en combinación con proteínas y entonces se llaman glucoproteínas y glicolípidos. Las porciones gluco de dichas moléculas salen o protruyen hacia el exterior de la célula. Muchos de estos compuestos se denominan proteoglucanos y son principalmente hidratos de carbono unidos a pequeños núcleos proteicos, laxamente unida a la superficie externa. Así, toda la superficie externa de la célula presenta a menudo un recubrimiento débil de hidratos de carbono que se denomina como glucocáliz. Los hidratos de carbono de la superficie tienen varias funciones. Te voy a comentar 4. La primera, tienen una carga negativa, por lo tanto van a repeler otras moléculas con carga negativa o, en el caso de iones, aniones, ¿no? Número 2, el glucocáliz de las células puede unirse al de otras células y de esta manera hacen uniones entre células. 3. Parte de los hidratos de carbono actúan como receptores para unión de hormonas. Receptores para unión de hormonas. Y 4.
Algunas estructuras de los hidratos de carbono participan en reacciones inmunitarias, es decir, el sistema los reconoce. Ahora bien, el retículo endoplásmico es una organela y este sintetiza varias sustancias en la célula. Es una extensa red de túbulos y vesículas que se conoce como retículo endoplásmico y este tiene una extensa superficie para la fabricación de proteínas, hidratos de carbono, lípidos y otras estructuras como lisosomas, peroxisomas y gránulos secretores. Los lípidos se sintetizan dentro de la pared del retículo endoplásmico y para sintetizar proteínas, esto es en la pared o en la membrana externa, a donde se adosan los ribosomas a esta membrana y en el ribosoma es donde se genera la transcripción de un ARN a un ADN tomando aminoácidos del citoplasma. Y entonces esta traducción o transcripción que se hace en el ribosoma pasa después al aparato de Golgi, donde la molécula se modifica nuevamente y son liberadas ahora sí para la célula. Es decir, el aparato de Golgi cumple una actividad de especialización para las proteínas o lípidos que fueron sintetizados en el ribosoma. Existen dos tipos de retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico liso, que sintetiza lípidos, y el rugoso, que sintetiza proteínas. El aparato de Golgi funciona en colaboración con el retículo endoplásmico. El aparato de Golgi posee una membrana similar a las del liso, que son prominentes en las células secretoras porque a eso se dedican, y estas vesículas del retículo endoplásmico se desprenden continuamente de este y se van a fusionar con el aparato de Golgi. De esta forma se transportan las sustancias sintetizadas en el retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi, donde van a ser procesadas para formar ya sea lisosomas, vesículas secretoras y otros componentes del citoplasma. Los lisosomas constituyen un sistema digestivo intracelular. En grandes cantidades son pequeñas vesículas esféricas redondeadas por una membrana que contiene en su interior enzimas digestivas y estas permiten degradar sustancias intracelulares en componentes más pequeños, especialmente las estructuras de células dañadas, los materiales no deseados como las bacterias también. Las membranas que rodean los lisosomas normalmente impiden su acción digestiva. Cuando estas membranas sufren daños, las enzimas se liberan y degradan sustancias orgánicas con las que entran en contacto, formando sustancias de muy fácil difusión como aminoácidos y glucosa. Por su parte, las mitocondrias liberan energía de la célula. Es necesario disponer de un aporte adecuado de energía. Esta energía se consigue de las reacciones químicas de tres tipos de alimentos o de sustratos orgánicos: la glucosa, que proviene de los hidratos de carbono, los ácidos grasos, que provienen de los lípidos, y los aminoácidos, que provienen de proteínas. Entonces, los sustratos orgánicos por los que la célula obtiene energía son glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Estas tres sustancias entran en las mitocondrias y las enzimas eliminan el dióxido de carbono y los iones de hidrógeno en un proceso que se conoce como ciclo del ácido cítrico. Un sistema enzimático oxidativo que también reside en las mitocondrias provoca la oxidación progresiva de los átomos de hidrógeno. Los productos finales, lo que tienes que aprender, son agua y dióxido de carbono. Y la energía que se libera es para sintetizar el trifosfato de adenosina, el ATP, que es la moneda de cambio celular. Un compuesto altamente reactivo que puede difundir a través de la célula para liberar su energía para realizar funciones celulares. Las mitocondrias también son estructuras que se reproducen por sí mismas, lo que significa que una mitocondria puede formar una segunda, una tercera y así sucesivamente cuando sea necesario que la célula disponga de mayores cantidades de ATP.
Hay muchas estructuras, como las que hemos platicado, en el citoplasma. Cientos de tipos de células en el organismo y cada una posee una estructura especial. Mira, por ejemplo, las células musculares tienen más proteínas de contracción, como la actina y la miosina, a diferencia de una célula de algún órgano endocrino, por ejemplo el páncreas. Él no tiene grandes fibras de actina o miosina porque su función principal no es la contracción. En cambio tiene grandes retículos endoplásmicos y muchos aparatos de Golgi porque lo que hace es sintetizar hormonas. Entonces eso es algo importante que reconocer en cada célula. Todas tienen básicamente las mismas organelas, pero algunas más desarrolladas que otras organelas de acuerdo a su función específica. Una de las principales funciones de la célula es la secreción, y esto es un sistema que usa el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. El núcleo es el centro del control de la célula y contiene grandes cantidades de ADN, también conocido como genes. Los genes van a determinar la característica de las proteínas de cada célula. También controlan la reproducción. De hecho, la membrana nuclear, denominada también envoltura, separa el núcleo del citoplasma y este genera una membrana externa y una interna. La membrana externa es una continuación, da continuación al retículo endoplásmico, y el espacio que queda entre las dos membranas nucleares también es una continuación con el espacio que queda en el interior del retículo endoplásmico. Ambas capas de la membrana son atravesadas por miles de poros nucleares de un tamaño de 100 nanómetros de diámetro. Eso es importante. Los núcleos de la mayoría de las células contienen una o más estructuras denominadas nucleolos, que a diferencia de muchos orgánulos, este no posee membrana. Contiene grandes cantidades de ARN y proteínas. El nucleolo aumenta de tamaño cuando la célula se encuentra sintetizando proteínas activamente. Entonces se puede observar claramente una célula en reproducción al ver que el tamaño del nucleolo es mayor que en las otras. El ARN a través de ribosómicos se almacena en el nucleolo y se transporta a través de los poros al citoplasma, donde se usa para producir ribosomas.